Jesucristo le dijo a los judíos: mi Padre no deja de trabajar y yo también trabajo. Por eso los judíos con más ahínco intentaban acabar con él, porque no solo quebrantaba la ley del sábado, sino que llamaba a Dios Papá, haciéndose igual a Dios. Respondió Jesucristo y les dijo: en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por sí si no lo ve hacer al Padre, pues lo que Él hace, eso hace el mismo Hijo. El Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que debe hacer, y le mostrará obras mayores. Así como el Padre resucita muertos y les da vida, de la misma manera el Hijo a quienes quiere, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo para que lo honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. En verdad les digo, el que me escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tendrá vida eterna, y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos 17 al 30. Jesucristo desarrolla y continúa el programa de su Padre Celestial. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 18 de marzo, año 2026. Nuestro santo para hoy es un santo obispo, doctor en la Iglesia Católica. Pertenece a la época de la patrística en la Iglesia. Se trata de San Cirilo de Jerusalén, obispo de origen griego, vivió en el siglo IV. Es uno de los mejores exponentes más importantes de la patrística, gracias a su contribución y el establecimiento de los puntos esenciales de la doctrina de la Iglesia Católica. San Cirilo es recordado y celebrado por haber ocupado la sede de Jerusalén, siendo un fiel expositor y defensor de la fe. Se llama apologeta de la recta doctrina. Nuestro santo Cirilo nació en el año 315, es de origen griego, ordenado sacerdote por San Máximo, que era el obispo de la ciudad santa. Le encomendó instruir a los catecúmenos. El santo realizó esta tarea por cantidad de años. Esto lo obligó a estudiar más la doctrina de la fe. Se animó a escribir y resultó toda una teología de los sacramentos del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Ya en el año 348 Cirilo sucede a Máximo en la sede de Jerusalén. San Cirilo de Jerusalén. Jesucristo desarrolla y continúa la obra de su papá. Jesucristo continúa la obra del Padre Celestial. El tema de hoy es muy interesante porque le da pauta a cualquier persona que quiera servirle a Dios en este mundo, pero continuando la obra de Cristo tendrá éxito, o si no, no lo va a tener. Jesucristo tuvo un éxito total, fue muy respetuoso de la obra que le encomendó y de ahí no se salió.
Siempre nombraba a su papá y eso es gracias a mi papá me da el poder. Tanto que los judíos se llenaron de ira y querían matarlo porque no solo violaba el sábado, es una ley judía, sino que también llamaba a Dios su papá. Entonces los judíos no les cuadraba mucho el asunto. Jesucristo desarrolla el programa de su Padre Celestial. Vamos a las frases importantes, cómo continuar la obra de Dios. Jesucristo continúa la obra de Dios. La primera máxima para hoy en el capítulo 20 de San Juan. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Que él le dijo, es que yo soy enviado y hago la obra de mi papá. Después, San Juan capítulo 17, yo en ellos y tú en mí. Trabajemos en los asuntos de Dios. También Jesucristo continúa la obra de su papá en el perdón, en la bondad y en la misericordia con la humanidad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Evangelio de San Lucas capítulo 23. Jesucristo tiene la autoridad en la misión que le encomendó su papá. Evangelio de Juan capítulo 20 verso 21. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. La misión de Jesucristo tiene una unidad esencial. Eso era lo que decía al principio de esta reflexión. Es muy clave no salirse de ahí, guardar la unidad como lo hizo Jesús y el éxito es total. Evangelio de Juan capítulo 17 verso 23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en la unidad. Jesucristo también enseña y delega la misión. Evangelio según San Mateo capítulo 28, verso 20. Les enseñó que guardaran todo lo que les he mandado. Aquí estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Existe una unidad perfecta entre el Padre y el Hijo, y así quedó declarado cuando la Iglesia Católica en el año 325 declaró en qué creemos los católicos, declaró la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en esa época comenzó la Iglesia Católica a enseñar, son tres personas distintas, un solo Dios verdadero, unidad. Existe la unidad perfecta entre el Padre y el Hijo. La clave de la perfección, ¿en dónde está? En la voluntad, en una palabrita. Toda persona que haga la voluntad logrará el éxito de la misión. Sacerdotes, religiosas, misioneros, si hacen la voluntad de Dios lo van a lograr. El Hijo de Dios se dispone a predicar en nombre de su Padre Celestial. Aquí estoy para hacer tu voluntad, decía el Salmo 39 de la Santa Biblia. Aquí estoy para hacer tu voluntad. El Salvador del mundo te revela cuál es el secreto para la misión. Él cumple que sean los mismos sentimientos de su Padre, sin cambiar absolutamente nada. El que haga eso cumplirá perfectamente la misión. Evangelio de Juan capítulo 5 verso 30. Jesucristo propone un modelo a su Padre Celestial. Él dice que el modelo es mi papá, sigo a mi papá y hago lo que diga mi papá, Padre Celestial. Dice el Hijo, sean santos porque yo el Señor soy santo. Evangelio y capítulo 19 del libro del Levítico. De la misma manera tendrás que amar a Dios y a los demás como a ti mismo. Capítulo 19, libro del Levítico. Sean perfectos como mi papá es perfecto, decía Jesucristo. San Mateo capítulo 5.
Amen a sus enemigos y rueguen por los que los persigan. Y si hacen eso, entonces serán hijos de mi papá que está en el cielo. Evangelio de San Mateo, capítulo 5. La misma Biblia enseña que Dios envió a su Hijo para que Él se encargue de comunicar los planes de su papá. Él lo dijo también. Yo vine a comunicarles a ustedes lo que mi papá les mandó a decir. Evangelio de Juan capítulo 3, verso 14. Jesucristo se prepara para el momento cumbre de la vida y pide a su papá que lo aleje de toda tentación. Evangelio de Marcos capítulo 13, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso le pide Jesucristo a su papá. Entonces Jesucristo desarrolla un programa y se llama el programa del Padre Celestial. Hace la voluntad de Dios su papá. Jesucristo desarrolla y continúa la obra del Padre Celestial. Salud, paz, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.